¿Qué tal, jóvenes? Vamos a hacer una retroalimentación de las 3 actividades que ustedes realizaron en la semana. La primera actividad que vamos a analizar es el test matemático de función exponencial, donde se les pidió que analizaran los apuntes y el video con el fin de que les hicieran más fácil buscar el porqué de la justificación de estas 5 preguntas. La pregunta 1 dice: ¿cuáles de las siguientes expresiones representa una función exponencial y por qué? E inciso A, no puede ser la respuesta, debido a que la base A es una función exponencial, siempre representará un número real. E inciso B, no es la respuesta correcta, porque la función exponencial f de x es igual a A elevado a la x, expresada únicamente mediante un número real, pero sin ninguna variable como base. E inciso C es la respuesta correcta, porque la función f de x es igual a la x, donde A como base representa un número real, en este caso la base es 7. La pregunta 2 dice: ¿cuáles de las siguientes gráficas representa una función decreciente y por qué? La respuesta del inciso A es incorrecta, porque la gráfica que estamos viendo es expresada para una función logarítmica. E inciso B es una respuesta correcta, ya para que toda función f de x igual a la x, la base A debe ser menor que 0 y mayor que 1, y además decrece de arriba hacia abajo, y la gráfica siempre se ubicará en el segundo cuadrante. E inciso C, la respuesta es incorrecta, ya que representa la función creciente, donde la base A es mayor que 1. Pregunta 3. ¿Qué tipo de gráfica representa la función f de x igual a 1/2 elevado a la x y por qué? E inciso A es la respuesta correcta por 2 razones. La primera es porque la base de la función es fraccionaria. La segunda es porque la base de la fracción es invertida por la ley de los exponentes. A entre b elevado a la menos n es igual a b entre a elevado a la n. Y esto hace que los valores de y son mayores y permite que la gráfica de la función va decreciendo. E inciso B es una respuesta incorrecta porque la base de la función es un número real entero. E inciso C no es una respuesta correcta porque la función está expresada como f de x igual a la x y no como una función logarítmica. F de x es igual al logaritmo de x. Pregunta 4. ¿Qué representa la siguiente propiedad a mayor que 1 en la gráfica de una función exponencial? E inciso A no es una respuesta correcta porque la función decrece si la propiedad es a menor que 0, menor que 1 y se encuentra entre el 0 y el 1. E inciso B es la respuesta correcta, ya que la función crece cuando a es mayor que 1, toma cualquier valor menos el 1. E inciso C no es una respuesta correcta, porque sí existen propiedades para una función exponencial, jamás deben ser nulas. Pregunta 5. ¿Qué expresión representa la ley de los exponentes x a la menos m igual a 1 entre x elevado a la m? E inciso A, esta expresión es incorrecta porque el exponente del denominador debe ser positivo, de acuerdo a la ley x a la menos m es igual a 1 entre x a la m de los exponentes. E inciso B es una respuesta correcta porque la expresión 5 a la menos 7 es igual a 1 entre 5 elevado a la 7, si cumple la condición de la ley del exponente x a la menos m es igual a 1 entre x a la m, donde x es la base 5 y el exponente es el menos 7.
E inciso C, es una respuesta incorrecta porque no cumple la expresión de la ley x a la menos m igual a 1 entre x a la m. Así es como ustedes tenían que haber contestado muy bien el test matemático. Bien, jóvenes, como segunda actividad vamos a analizar la justificación del desarrollo del planteamiento del problema siguiente. Por ejemplo, obtener la gráfica de la función exponencial f de x es igual a 2 como base y exponente x más 2. Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo están los valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Eso van a representar al exponente x. Como segunda columna tenemos la función f de x igual a 2 elevado a la x más 2. Como tercera columna, la gráfica de la función exponencial. Bien, si tomamos el primer valor de x como exponente menos 2, nuestra función quedaría de esta forma. F de x es igual 2, pero como x es menos 2, entonces nos quedaría 2 a la menos 2 más 2. Pero 2 más 2 como exponente es igual a 0. Por lo tanto, f de x igual a 2 a la 0. Sabemos que x elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Por lo tanto, f de x igual a 1. Ya tenemos nuestra coordenada x, f de x, es decir, menos 2, 1. Tomamos el segundo valor como exponente menos 1. Escribimos la función f de x igual a 2 elevado a x más 2. Pero x como exponente tiene un valor de menos 1. Por lo tanto, al sustituirlo nos quedaría f de x es igual a 2 menos 1 más 2. Por lo tanto, f de x igual a menos 1 más 2 nos quedarían 2 al exponente 1. Por la ley de los exponentes sabemos que cualquier base, cualquier número elevado a la 1 va a ser la misma base. Es decir, 2 elevado a la 1, f de x es igual a 2. Ya tenemos nuestra coordenada x, f de x, es decir, menos 1, 2. ¿Sí? Ahora el valor de x como exponente tiene que ser 0. F de x igual a 2, x más 2 como exponente. F de x es igual 2 elevado a la 0 más 2. F de x igual a 2, 0 más 2, 2. ¿Sí? Es equivalente a 2 por 2. Y 2 por 2 sabemos que es igual a 4. Por eso f de x igual a 4. Por lo tanto, ¿sí? La coordenada x, f de x equivale a 0,4. ¿Qué pasa cuando x ahora tiene un valor positivo de 1? Escribimos la función f de x igual a 2 a la x más 2. ¿Sí? F de x igual a, sustituimos el valor, 1 más 2. F de x igual a la base 2 más los exponentes 1 más 2, nos quedaría 2 elevado a la 3. Equivalente a 2 por 2 por 2. Y f de x igual a 8. Por lo tanto, x, f de x, es decir, 1,8. ¿Sí? La última. ¿Qué pasa cuando el exponente x tiende a ser 2 positivo? F de x igual a 2 elevado a x más 2. F de x igual a 2 elevado a 2 más 2. F de x igual a 2 más 2 como exponente nos va a dar 4, equivalente a 2 por 2 por 2 por 2. Por lo tanto, f de x igual a 16. Nuestra coordenada queda como x, f de x, es decir, 2,16. Bien, ya tenemos calculadas todas las coordenadas. Ahora vamos a observar la gráfica y vamos a localizar los puntos. Es decir, menos 2,1. Ustedes se van en el eje de las x, ¿sí? Y localizamos al menos 2. Y sobre el eje de la y buscamos a 1. Y ya encontramos, ya localizamos nuestra primera coordenada, menos 2,1. ¿Sí? Nuevamente, ahora buscamos menos 1 del origen hacia la izquierda. Y 2 coordenadas en el eje de la y. Y ya localizamos la segunda coordenada, uniendo los puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando la coordenada x tiende a valer 0? Se queda en el origen.
y la coordenada Y vale 4, sube hacia arriba 4 centímetros. Y ahí localizamos nuestra tercera coordenada, nuestro tercer punto. Ahora vamos del origen hacia la derecha. Tenemos a la coordenada 1 positivo y 8 positivo en Y. Igual trazamos líneas paralelas y ya localizamos nuestra cuarta coordenada. Y por último, tenemos nuestra coordenada 2,16. 2 hacia la derecha centímetros y 16 en el eje de la Y. Y ya localizamos nuestra coordenada 2,16. Ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos para ubicar el tipo de gráfica que nos pide la función 2x más 2. Y al unir los puntos, sí, descubrimos que es una función exponencial creciente. ¿Por qué es creciente? Porque la base A siempre será mayor que 1. Bien, tenemos como siguiente ejemplo otra función, que es la función 3 elevado a la x más 2. Se hace lo mismo. Observemos la tabulación y vemos a x como 0, como 1, como 2, como menos 1 y como menos 2. Esos valores representan los exponentes en la función. En nuestra segunda columna tenemos la función f de x igual a 3 elevado a la x más 2. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Sustituimos el valor de x como exponente y nos quedaría f de x es igual 3 elevado a la 0 más 2. Pero 3 elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. F de x igual a 1 más 2. Y la función f de x igual a 3. Ya tenemos la ordenada en y, que es 3. ¿Qué pasa cuando ahora x como exponente tiene un valor de 1? F de x igual a 3 elevado a la 1 más 2. F de x igual a 3 más 2. Y nos va a dar la función como 5. Ya tenemos entonces la ordenada 5. ¿Qué pasa cuando vale 2? F de x igual a 3 a la x más 2, es decir, 3 elevado a la 2 más 2. F de x igual a 3 elevado a la 2, pues sabemos que nos va a dar 9, 3 por 3, 9 más 2. Y f de x igual a 9 más 2, 11. Por lo tanto, ya tenemos en y la ordenada 11. Ahora, ¿qué sucede cuando x vale menos 1? Se escribe la función f de x igual a 3 a las x más 2. F de x igual lo sustituimos 3 a la menos 1 más 2. Pero sabemos que 3 a la menos 1 es igual a 1 entre 3 a la 1 por la ley de los exponentes negativos, más 2. Entonces 3 a la 1 sabemos que nos va a dar la misma base 3, quedando f de x igual a 1/3 más 2. Si lo dividimos 1/3 nos va a quedar la función f de x igual a 0.33 más 2. Por lo consiguiente la función f de x igual a 2.33 sumados. ¿Sí? Y la ordenada en y serían 2.33. Por último, ¿qué pasa si el exponente x tiende a ser negativo como menos 2? Escribimos la función f de x igual a 3 elevado a la x más 2. Sustituimos el valor de x como exponente y nos queda f de x igual a 3 a la menos 2 más 2. Si aplicamos la ley de los exponentes de una función negativa, nos quedaría f de x igual a 1 entre 3 elevado a la 2 más 2. Pero sabemos por ley de los exponentes que 3 elevado a la 2, eso quiere decir que vamos a representar dos veces el 3, quedando f de x igual a 1 entre 3 por 3 más 2. F de x igual a 1 noveno más 2. Si dividimos 1 noveno nos va a quedar 0.11, es periódico. Y si lo sumamos con 2 nos va a quedar que f de x igual a 2.1. En la última columna tenemos ya las coordenadas 0,3, 1,5, 2,11, menos 1,2.3 y menos 2,2.1. Y finalmente vamos a trazar los puntos en la gráfica y los vamos a unir. Por lo tanto, 0,3, 0 en el origen y 3 hacia arriba. Primer punto coordenado. Segundo punto coordenado 1,5. 1 hacia la derecha y 5 en el eje Y. Tenemos nuestro segundo punto. Tercera coordenada, 2 centímetros hacia la derecha y 11, ¿sí?, en el eje Y. Y ya tenemos nuestra tercera coordenada.
Ahora nos vamos del origen hacia la izquierda, buscamos menos 1, ¿sí? 2.3 en el eje Y. Igual tenemos nuestro cuarta coordenada y menos 2,2.1. Ya tenemos las 5 coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es unir las coordenadas. No importa si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. De tal manera que al unir los puntos como coordenadas descubrimos la función exponencial 3 a la x más 2, que también es creciente. Por lo tanto, sí es una función creciente. Así es como tenía que haber quedado también los problemas que ustedes desarrollaron en las actividades jóvenes. Ojalá les sirva como retroalimentación para que sigan practicando.